Es un gusto para nosotros estar en este día haciendo una evaluación del proceso electoral y quién mejor que con Jaime Guerrero, nuestro compañero de Con esa presentación vengo todos los días. Se la pasó todo el día, 2 días Y ahorita continuos. llevas de muchas horas sin elecciones. dormir. Más o menos las mismas que tú. Más o menos. Más o menos. Ay, no Andamos se peleen igual. por eso. Mejor cuéntanos, por favor, Corte Jaime. Has de visto caja. muchas elecciones y se habla de que este es un proceso histórico. ¿Qué lo hace histórico ahora que ya estamos viendo los resultados? En principio, la participación de la ciudadanía. Creo que eso ha llamado la atención a todos los observadores. 52% de participación es lo que más o menos se estima. Eran 93 millones el padrón electoral, 93.5 ¿no? millones Y de están personas. votando Más que el anterior. 51.5 millones de personas. Es decir, arriba del 50%. Este umbral no se rompía desde las elecciones de 1997. Que hay que recordar que era en medio de esa crisis económica O sea que que movilizó a estamos la gente a hablando votar. de una Es elección correcto. que de alguna manera también viene a ser un plebiscito o una evaluación sobre la actual gestión que hay Es correcto. a nivel federal y a nivel local. Dicen que estas elecciones que son consideradas intermedias son siempre una calificación, una evaluación Son para un el gobierno en adelanto, ¿no? turno. Y generalmente han perdido desde el 97, que fue la reforma electoral, o 2014, que fueron la segunda parte de la reforma, la más rara, ¿no? Han sido en las que el partido en el poder pierde escaños, sobre todo en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, es correcto. Y creo que, bueno, al final el balance es muy positivo, no solo por la participación de los ciudadanos, sino porque fue una jornada tranquila. En lo que Tranquila, cabe, en la particularmente mayoría. con focos de violencia Muy puntuales, ¿no? muy ceñidos a lugares muy específicos. El INE reportó que solo 31 casillas de las casi 163,000 tuvieron incidentes de violencia y que no pudieron bueno. instalarse o que se tuvo que suspender la votación precisamente en ese contexto violento. Y rápidamente Solo 31 Pero en controladas. casillas. algunos hubo incidentes de violencia y se reinstaló. O sea, Claro, a pesar de controlado. 38 candidatos que fueron asesinados durante el proceso. Ese es un antecedente que hay que tomar en revisar. cuenta. ¿eh? Sí, Fue definitivamente. una campaña bastante violenta. Y que esto también nos lleva a varios 38 resultados en la importantes. jornada electoral. Sí, a lo largo Más. del En el proceso. En el proceso fueron mucho más candidatos. Bueno, los más políticos en operación también fueron muchos. 89, ¿no? Lo cual creo que también nos pone alertas de cómo ha evolucionado y la percepción ciudadana sobre la seguridad y que también se calificó en esta elección, ¿no? Yo creo que eso Sí. se reflejó mucho en los municipios. Y vamos a los Y es que números. precisamente los municipios son los de mayor peso en la elección. Se renovó casi el 80% de los presidentes municipales. O sea, fuerza y un Esa nuevo autoridad panorama. más cercana a los ciudadanos. Pero ¿qué otros números, Jaime, identificaste tú después de seguir tantas elecciones en tu vida que sean relevantes de este proceso electoral? Mira, son muchos. Otro de los asuntos que me parece que no podemos pasar por alto fue la Spotiza. ¿Qué tal? El dato más actualizado de la Spotiza son 56 millones de promocionales. Yo ya hasta la los última vez cantaba que de me así de hicieron el solito. favor de Ya hasta me lo invitar. sabía. La. Sí, sí, sí. A ver, Es que respecto a ese mes, se había mencionado que iban a ser 52 millones de spots en este proceso electoral. El corte que hizo el INE el pasado viernes dice 56 millones de spots. 4 más que lo que millones traían más. calculado. 4 millones más. y sin considerar redes. Sí. Evidentemente estamos hablando de 3,500 estaciones de radio y de televisión que son las que Ahora, ¿qué tanto? Más tienen aparte este de la esquema, prensa ¿no? escrita, ¿no? Eso es aparte. La Spotiza es exclusivamente para los medios Comerciales que hacen los Podríamos partidos y los definir candidatos para que que, nos convenzan que de esta votar. Spotiza que nos pasaron a todos, ¿habrá influido definitivamente sobre las decisiones que se tomaron? ¿Cuál sería tu lectura? Difícilmente. Yo vi una serie de spots sin ningún sentido, sin ningún significado. Es más, no podías identificar una propuesta específica de un partido político a través de esos mensajes. Solo son cantaletas, solo son mensajes, jingles, O cosas de esas, bailaditos ¿no? de TikTok. Es correcto. ¿Y cuántos spots del INE hubo? Una tercera parte, si acaso. Porque esos sí eran bastante educativos. Sí, te llaman a votar, por lo menos te estuvieron diciendo... Te decían cómo votar, qué Exactamente, hacer, las medidas cómo sanitarias cubrirte. que había que obedecer y que había que atender, ¿no? También me parece que eso es un asunto muy importante. No hay que perder de vista que esta es la elección más grande que se ha dado, por lo menos en América Latina, en medio de la pandemia. Wow. La elección Los más grande. ciudadanos salimos Pues por el número de votantes, pesar de y la el número de pandemia. candidatos, claro. Eso nos Ciertamente. demuestra que tenemos una democracia que de alguna manera se ha logrado sobreponer a la pandemia,
pero que también busca contrapesos, ¿no? ¿Por qué no nos platicas, empezando por el principio, la elección de los diputados federales? Mira, lo que dice el INE es que, y lo estamos viendo no solo en el PREP, sino en los conteos rápidos, es que Morena se consolidó como la primera fuerza política en la Cámara de Diputados. Con sus aliados ganaría u obtendría una mayoría simple, pero no es suficiente para reformar la Constitución porque ahí se necesitan 2/3 partes, es decir, una mayoría calificada. Y Morena solo no tiene ni mayoría simple. La tiene que reunir La con tiene sus que aliados. reunir con sus aliados. Y a eso hay que correcto. sumarle los congresos locales que estaban en juego 30 y que necesitan 17 para la modificación constitucional. ¿Es así? Es correcto, sí. Aunque también si ves cómo se conformó el panorama de las gubernaturas, Morena tenía solo un gobernador o una gubernatura y ahora tiene 10. Ahora, también en este avance territorial habría que pensar en la perspectiva que tenía el propio partido hoy mayoritario en la Cámara de Diputados. Tenía la expectativa de ganar las 15 gobernaturas. Es correcto. O sea, ese era el planteamiento que se hizo desde un principio en su proyecto de acción. Ganar 10, por supuesto que les da cobertura territorial, pero en escenarios muy grande, porque ten en cuenta escenarios de competencias muy cerrados. Pero las encuestas antes de la elección ya habían bajado como a 8 o 7 la posibilidad de triunfo. Por ejemplo, sorprendente fue el triunfo en Baja California Sur de Morena. Sí, que sí, y ahí ese fue el llevan ya campanazo. casi el 90% del PREP, o sea, no... El diferencial en no hay Chihuahua también es importante, También. ¿no? Yo creo Es que don correcto. Víctor, Chihuahua. En Chihuahua. el señor Castro, ni siquiera todavía se le alcanza a creer, ¿no? Le están avisando, Y el oye, caso de, vas por adelante ejemplo, de en los Sonora, cómputos. pensaban un triunfo holgado y ahorita pues hay muchos temas de contestación, hubo zonas de violencia, problemas con casillas, cosas de operación política, dicen por ahí. Oye, Correcto. ¿cómo deja esta elección al INE? Es muy interesante la pregunta porque Morena ya advirtió que va por la reforma. Evidentemente que va a tener que negociar mucho y ahí los partidos relativamente pequeños como el Partido Verde, como Movimiento Ciudadano, que tendrán no una gran posición en la Cámara de Diputados, pero sí lo suficiente para ser los llamados partidos bisagra, tú lo mencionaste Los del muy contrapeso. bien, los que van a embonar hacia una u otra parte, Hacia Dios van a o tener hacia un el papel diablo. fundamental. Y lo que dice Morena es que va por una reforma que particularmente reduzca los costos. Habrá que ver. Pero no le va a parecer a alguno de esos partidos. Pues sí, si los tienen que suicidar. Es que no, de pero- alguna forma es un suicidio económico, ¿no? Es un suicidio Hay presupuestal. un par Pero de ya es ellos hora que- que Ya es hora y creo que de los mensajes más importantes es que la ciudadanía tiene una gran fuerza, un mensaje muy contundente hacia los partidos políticos. Los ciudadanos le dijeron a los partidos, nosotros cumplimos con la parte de nuestra responsabilidad, cumplan ustedes con la suya. Los partidos, ahora sí que la chiquillería que le dicen, la pedacería, estos nuevos que entraron, pues unos salieron, Se ahora van. sí, ahora sí que el Raspados, no zapatero. existe. ¿Cómo quedaron? Zapatero como si fuera ficha de dominó. Debut y despedida, Esa podríamos cosa, decir. Fuerza por Sí. México, el solidario, tampoco El queda. PES, el ¿no? Partido de Encuentro Solidario, que era el Partido de PES, Encuentro Social, exacto, y solo que se dos cambió a veces Solidario. se ha quedado ¿Cuánto bailando, quedaron? ¿no? Sí, estos del PES perdieron el registro en el 2018, lo obtuvieron el año pasado y lo van a volver a perder. Oye, 3 échale un años número. después. ¿Cuánto nos ha costado? Por ejemplo, ese Eso partido también. en que ahí voy, luego lo vuelvo a intentar y ahí voy. Nos cuesta a los Eso mexicanos, sí es ¿eh? O una sea, lana. Sí, verga. Ahora, es en términos- difícil estimar porque tendríamos que remitirnos a los presupuestos de años anteriores, pero solo para este año los partidos nuevos recibieron por ahí de 120 millones de pesos. O sea, Claro. solo en un año estos 3 partidos nos estarían costando casi 450 millones, entre 400 y 450 Ay, qué millones cosa, de ¿no? pesos. Y nada más por... Ahora, Sería pronto- bueno para Solo por surtir, salir a bailar a la medicamentos boleta. de Hombre, pues cáncer, yo ¿no? quiero eso, yo quiero eso. O Ahora, para limpiar escuelas ahora que todo el mundo regresó a Y clases hoy, por reestructurarlas, cierto. yo creo oye. que aquí también esto implica, y eso me gustaría ver tu punto de vista, Jaime, cómo de alguna manera esto también obliga a que pues, los partidos concentren en propuestas muy específicas que convenzan y jalen a las personas y se decanten tal vez en menos fuerzas, pero que también en un momento dado puedan buscar su propio financiamiento y no dependan tanto del financiamiento Del público. presupuesto público. Es que el mensaje del Instituto Nacional Electoral es démosle el presupuesto público para que no ingrese dinero ilícito.
Tenemos que pagar para que no cometan un crimen. Bueno, Y luego, hombre. aquí, De todas ¿dónde maneras pasa lo eso? Ahora, no pasa en hay ningún lado. también un tema, o sea, aparte de que quedan divididos en la mayoría de la Cámara de Diputados, realmente un partido perdedor es el PRI, porque de las gubernaturas que estaba controlando hasta hoy solamente se queda con 3. O sea, ha perdido todas. Es uno de los partidos que menos peso tiene en la estructura federal. Fíjate que Y ahí eso de es- cara a una negociación del pacto federal en materia fiscal, que es lo que se viene encima, Fíjate que pues va a te ser- cobra una relevancia extraordinaria. A lo mejor también es importante ver, y todavía tendríamos que hacer el análisis más ulterior, por eso te estaríamos dando, Jaime Lata, cómo finalmente en las alianzas que son las que avanzaron, muchos de estos votos fueron, no sé, para el PAN y no fueron necesariamente para el PRI, porque se le van a contabilizar al primer voto aunque vayan en alianza. Es decir, cómo finalmente se le va a pegar a los que fueron detrás de este grupo aliancista. Ahí está el asunto de la representación proporcional. Porque independientemente de los triunfos en los El cambio distritos, del INE, ¿no? El cambio de tiene que haber reglas. una asignación proporcional a la votación. Y creo que ahí el PRI va a tener un rostro un poquito más firme, un poco más Te de están fuerza. llamando de Fuerza Informativa Azteca. Un poco más fuerza respecto a lo que obtuvo en las urnas. Que ahorita pases al foro, porque está muy interesante lo que estás diciendo. Que me van a llamar. Que van a ser A propósito. 76 horas sin dormir. es eso y los personajes que van a llegar, los políticos que van a llegar al Congreso, pues que son muchos de ellos de cara pues muy fortachona, ¿no? Algunos. Pues, pero más de los que hay ahorita. Jacob, Jade Cole, pero Santiago estaba muy Krill, golpeada, ¿no? Margarita. Pues golpeada o no golpeada, y en los golpes del Congreso se van recuperando. Y ahí pero van. yo veo más fuerte a los que llegan, sobre todo como más independientes respecto al proceso pasado, a los que llegan de la alianza opositora. Claro. Pero su problema va a ser inmediato o es inmediato, porque la alianza ganó el 50%, un poquito más, el 60% de los curules. No la ganaron el PRI o el PAN, por ejemplo. No, el conjunto. Fueron Sino el las conjunto. alianzas. Ahora, de acuerdo con el tache del INE, ¿no? O sea, ¿dónde pusiste el tache? Pues la mayoría se le puso contabiliza? primero al PAN, entonces ya se contabilizó. Pero queda el reparto de las Exacto, que era lo que plurinominales. Y en estábamos ese hablando. reparto, ellos tienen que jugar muy bien, igual en la asignación de las comisiones, porque si se dividen desde el inicio, Ya. ¿Ya? Es correcto. ¿sí o no? El peso de la oposición evidentemente está centrado en que se mantengan coherentes o cohesionados el PRI y el PAN. Qué gusto de que estés con nosotros. Gracias. Me da gusto sobre todo ver que pudieron votar. Exacto, mira. Todos. Ahí estamos. Qué orgullo. Yo no ¿En pude votar especial? porque estaba Tú en votas de otra transmisión. forma. Tú votas Sí, informando a los trabajando, mexicanos. trabajando. ¿Pero no te Es- tocó la especial? No, no me tocó la especial. De hecho, esta ocasión era muy difícil votar una especial. Particularmente facilitó en los estados la elección en donde sí se podía elegir una Yo pensé que en gubernatura. el INE había especial. No se ponen casillas. Bueno, Pero nosotros votamos por me ti. permito, Y nos a propósito de eso, proponer a una sociedad de derechos, como se está consolidando en el Tribunal y en el Instituto Nacional Electoral, que pueda haber un voto anticipado. Hay mucha voto gente que electrónico. trabaja, o un voto electrónico. Hay mucha Ya gente que deberíamos trabaja en quitar las hospitales, en papeletas, servicios ¿no? de emergencia, periodistas que están trabajando el día de la elección. Vamos a proponerte otra. Los de Raúl. delivery. Ahí está. Elecciones digitales para el 24. Sí, ¿Podría debe ser o ser. no? No quieren los Debemos de llegar a partidos. eso. Nos vamos con eso porque es Y romper un la desconfianza. temazo. Exactamente. Romper el esquema. Pasa de por eso, desconfianza. por Muy romper bien. la desconfianza. Gracias. Que les vaya muy bien. Al Hasta la contrario, muchas próxima gracias. en esta seguirle. billetera.